Es el año 2026. Estamos en el Salón Aeronáutico de Singapur. Hay un ruido ensordecedor de motores por todas partes, cromo pulido de la tecnología militar más avanzada brillando bajo las luces. Y en medio de todo esto, vemos a Pete Peters, el vicepresidente de Boeing, preparándose para lo que debía ser una victoria absoluta. Claro, una victoria triunfal, porque el F-15X era su producto estrella, o sea, apodado el Rey de los Cielos, con un récord invicto en combate de 104-0. Era la joya de la corona. Exacto, y se suponía que Indonesia sería el próximo gran socio estratégico, ¿no? El país que iba a anclar toda su defensa aérea al músculo estadounidense. Los memorandos pues ya estaban firmados y la narrativa de seguridad en la región parecía totalmente inamovible. Peters caminaba por ahí con la confianza de alguien que ya tiene un contrato de $13.900 millones asegurado en el bolsillo. Pero lo que pasó después cayó como un balde de agua fría sobre toda la industria de defensa en Washington. Con una expresión bastante rígida, Peters tuvo que salir a admitir que el acuerdo estaba oficialmente muerto. Así es, porque Yakarta no solo había dejado de leer los folletos de ventas tan bonitos que les daban, sino que habían empezado a hacer cuentas. Empezaron a analizar las facturas con una frialdad quirúrgica. Y al hacer esas cuentas, se dieron cuenta de que les estaban pidiendo pagar el precio de un F-35, o sea, de un caza furtivo de quinta generación, por lo que en esencia era, pues, una reliquia de la Guerra Fría altamente modernizada. Totalmente. La cuota de protección se había vuelto demasiado alta. Y además, esas cuerdas políticas que siempre vienen atadas a los repuestos de Washington, empezaban a sentirse ya como una correa que los asfixiaba. Pero a ver, el giro dramático no termina ahí, porque Indonesia no nada más se retiró de un mal negocio, sino que ejecutó un pivote geopolítico que mandó ondas de choque por todo el Pentágono. Mientras Boeing empacaba sus maquetas, Yakarta estaba cerrando un presupuesto de $9.000 millones para adquirir el caza J-10C chino. Y además exploraba la compra de más de 40 cazas JF-17 fabricados en Pakistán. Estamos hablando de una flota de 80 aviones de estándar chino. Es un arsenal mayor que todo el inventario actual de aviones estadounidenses y rusos que tiene Indonesia combinado. Es masivo. Es un cambio de paradigma completo. Y la gran pregunta que vamos a analizar a fondo hoy es ¿por qué una nación que ha dependido de la tecnología occidental durante décadas decide de repente chinificar toda su columna vertebral aérea? Exacto. ¿Qué fue lo que vieron en los cielos sobre el Himalaya que los convenció de abandonar ese estándar de oro estadounidense por un futuro fabricado directamente en Pekín? Porque esto no es solo una historia de aviones caros. Es el relato de cómo una industria que se oxidó por la burocracia, sumado a un error de cálculo matemático monumental, están marcando el fin de la dominancia militar de Estados Unidos en el sudeste asiático. Y para entender esto, tenemos que desglosar todo, desde la espiral de la muerte financiera de este contrato hasta las verdaderas capacidades técnicas que el J-10C demostró en combate. Así que, entrando de lleno en el tema operativo, fíjate que la cancelación de este contrato es un síntoma de una fractura estructural muy profunda. Sí, una fractura en el modelo industrial occidental. Todo este problema comenzó con la promesa de la ingeniería digital, ¿verdad? El argumento de venta de Boeing era que, al diseñar y probar el avión en entornos virtuales antes de cortar metal físico, el costo se iba a mantener en unos $80 millones por unidad. Que sonaba sumamente competitivo. Pero la realidad de la manufactura aeroespacial no perdona. Cuando la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió recortar sus pedidos para este modelo, se desencadenó una reacción en cadena. Claro, el concepto de la espiral de la muerte. Porque en la producción militar tienes costos fijos gigantescos, mantienes instalaciones inmensas, le pagas a ingenieros muy especializados, la línea de ensamblaje tiene que estar activa. Y todos esos costos se tienen que dividir entre el número de aviones que produces. Entonces, si produces menos aviones... Es por avión. Y fíjate que esos 97 millones son una ilusión financiera bastante peligrosa. Si analizamos bien esa cotización, le falta un componente crítico para sobrevivir hoy en día, que es el paquete de supervivencia y advertencia electrónica, el famoso sistema EPAWS. Que es indispensable, porque, a ver, el F-15X no tiene un diseño furtivo. Es un avión gigantesco,
o sea, casi del tamaño de una cancha de tenis. Si no le pones ese sistema de interferencia de radar y contramedidas, es simplemente un blanco enorme y lento para cualquier defensa antiaérea moderna. Totalmente de acuerdo. Y cuando le sumas el costo de ese sistema electrónico, más los pods para seleccionar objetivos con precisión, más toda la logística para que el avión realmente pueda operar, el costo real se triplica frente a la oferta inicial. Es un esquema donde el precio base te oculta un abismo de complementos obligatorios. Y esto nos lleva a la historia de un oficial de adquisiciones en el Ministerio de Defensa en Yakarta, a quien vamos a llamar Bam Bang. Este hombre pasaba noches enteras revisando unos pliegos de documentos pesadísimos sobre el contrato del F-15. Me lo imagino haciendo cálculos a las 3 de la mañana, dándose cuenta de que no estaba viendo una maravilla de la ingeniería, sino una hipoteca perpetua. Exactamente eso. Cada vez que proyectaba los costos de mantenimiento a futuro, la cifra subía como si tuviera vida propia. Sentía que estaba comprando un auto de lujo carísimo, pero con la condición de que el fabricante en Washington se quedara con las llaves y decidiera cuándo y dónde lo podía manejar. Es que para Bam Bang, firmar eso no era fortalecer la defensa de su país, era meterse por voluntad propia en una jaula dorada, muy bonita por fuera, pero asfixiante por dentro. Y a esto hay que sumarle el deterioro industrial crítico que estamos viendo en Occidente. Sí, los reportes de auditoría son alarmantes. Documentan una tasa de retrabajo del 25% en los primeros fuselajes del F-15X. O sea, una cuarta parte de las estructuras tenían defectos tan graves que tuvieron que desarmarlas y volverlas a hacer. Es un nivel de ineficiencia insostenible. Y súmale la escasez en la cadena de suministro. Faltaba titanio, faltaban pantallas para las cabinas e incluso los propulsores básicos para los asientos eyectables. Que son cosas fundamentales. Y todos estos cuellos de botella generaban retrasos masivos. Le estaban empujando la entrega a Indonesia hasta la década de los 2030. Para una nación que tiene 17,000 islas y necesidades de defensa inmediatas, ese cronograma era inaceptable. Por eso, cuando Bam Bang cerró la carpeta, entendió que serle leal a un ecosistema occidental que se devoraba a sí mismo ya no era pragmático. Buscaban autonomía sin hundirse financieramente. Y esa búsqueda de autonomía es lo que hace tan atractivo el ecosistema de defensa en Asia, específicamente el de China. Su estructura industrial es completamente opuesta a la occidental. Sí, ellos operan con una fusión militar-civil impresionante. China tiene un control absoluto sobre toda su cadena de suministro. Desde la extracción de tierras raras y minerales, la fundición del titanio, hasta el ensamblaje final en Chengdu, todo está centralizado y optimizado. No tienen esos problemas con subcontratistas que te paralizan la producción. Y el resultado de esa eficiencia es brutal. Te ofrecen el J-10SE a un precio estimado de entre 40 y 50 millones de dólares. Es literalmente la mitad de lo que cuesta un F-15X básico y te garantizan disponibilidad de entrega casi inmediata. Esto refleja un cambio sísmico en el mercado. Hay una historia fascinante sobre un veterano piloto indonesio, el mayor Aris. Él estaba tomando café en su base aérea, comparando las especificaciones técnicas en una tableta. Durante décadas, toda la doctrina de Aris giró en torno a la tecnología occidental. Pero al ver los datos del J-10CE y del JF-17 pakistaní, empezó a notar que el brillo de la OTAN se desvanecía. Lo que le atraía no era solo el diseño aerodinámico de estos cazas orientales, era la promesa de una relación pura, sin la letra chiquita que imponían los proveedores tradicionales. Claro, sin que un congreso al otro lado del océano decida de repente bloquearte los repuestos por alguna razón moral selectiva. Aris veía en China una herramienta eficiente y sobre todo disponible para cuando su escuadrón realmente la necesitara. Y operativamente, esa herramienta viene con capacidades que cambian las reglas del juego. El verdadero salto tecnológico aquí es el armamento, en especial el misil aire-aéreo chino PL-15E. Comprobado de 200 a 300 kilómetros. Que si lo comparas con el estándar occidental actual, el misil AIM-120D, que llega a unos 160 kilómetros con suerte, la ventaja china es simplemente aplastante. Un piloto con el PL-15E puede fijar y destruir a su enemigo mucho antes de que el otro siquiera se entere de que está en peligro. Y fíjate que he analizado a fondo la arquitectura de este misil, y el secreto de su letalidad es el motor de doble pulso.
Es una innovación que resuelve el mayor problema de los misiles occidentales tradicionales. Sí, explícanos cómo funciona esa mecánica, porque es fascinante. En la tecnología occidental, el misil quema todo su combustible sólido en los primeros segundos para ganar velocidad hipersónica. Luego el motor se apaga y el misil planea hacia el objetivo. Si lo lanzas desde muy lejos, llega a la fase final sin energía. Un piloto enemigo que sepa hacer maniobras con altas fuerzas G lo puede esquivar. Se queda sin impulso en el momento más crítico. Exacto. Pero el motor de doble pulso del PL-15E es diferente. Usa un primer pulso de combustible para ganar altitud y velocidad supersónica inicial. Luego se apaga y planea en una trayectoria perfecta. Y solo en la fase final, cuando el radar de la punta localiza al objetivo, enciende un segundo motor que estaba intacto. Acelera de manera explosiva justo antes de impactar. Así es. Crea lo que en la doctrina se llama una zona sin escape. El caza enemigo no tiene energía ni espacio para evadir un misil que de repente vuelve a ser hipersónico y sumamente maniobrable en el último segundo. Y la efectividad de esta tecnología no es pura teoría. Quedó demostrada irrefutablemente durante la Operación Síndor, en el conflicto indo-pakistaní de 2025. Esos resultados fueron un parteaguas. Los reportes indican que los cazas J-10C y los JF-17 neutralizaron plataformas occidentales muy avanzadas, como el Rafale francés y el Su-30 ruso. Logrando un récord de 7-0. No sufrieron ni una sola pérdida propia. Ese evento destruyó el mito de que los sistemas de armas occidentales eran invencibles por defecto. Pero ese 7-0 no fue por pura destreza individual de los pilotos. Fue el resultado de ejecutar a la perfección una guerra centrada en redes. La Operación Síndor dependió muchísimo de los aviones de alerta temprana, los AWACS. En este caso, usaron plataformas SAB-2000. Esos radares volantes operaban a cientos de kilómetros detrás del frente de batalla. Escaneaban el espacio aéreo y detectaban a los cazas enemigos desde muy lejos. Y aquí viene la genialidad táctica. Una vez detectados, el AWACS transmitía las coordenadas tridimensionales directamente a los cazas J-10CE mediante un enlace de datos seguro. Lo que significa que los pilotos de los J-10CE podían volar hacia la zona de combate con sus propios radares completamente apagados. Eran fantasmas electrónicos. Totalmente invisibles. Lanzaban el misil PL-15E guiándose solo por los datos del AWACS. El piloto enemigo seguía su patrulla tranquilamente, sin saber nada, hasta que el misil encendía su radar a escasos kilómetros de distancia. Cuando las alarmas sonaban, ya era matemáticamente imposible esquivarlo. Es una táctica de asesinato silencioso perfecta. Y al ver esto, el alto mando indonesio se dio cuenta de que la arquitectura tecnológica de China no solo era más barata, sino que ofrecía una ventaja táctica superior en combate real. Y a la superioridad técnica hay que sumarle el trauma histórico. Para entender este pivote geopolítico de Yakarta, tenemos que hablar de la sombra de las sanciones. Es un factor crucial. En los años 90 y principios del 2000, Washington le impuso un embargo de armas a Indonesia por temas políticos internos. Y el impacto para su fuerza aérea fue devastador. Su flota de cazas F-16 se quedó inmediatamente sin repuesto, sin soporte técnico y sin actualizaciones. Los mecánicos indonesios tuvieron que recurrir a canibalizar los aviones. Desarmaban cazas funcionales para sacarle piezas a uno y ponérselas a otro, solo para mantener un par de aviones volando. Eventualmente, casi toda la flota se quedó pudriéndose en los hangares. Y esas cicatrices son profundas. Comprar equipo estadounidense hoy en día significa ceder la soberanía nacional a los caprichos políticos de Washington. Saben que un comité extranjero puede decidir dejar en tierra toda su fuerza aérea de un día para otro. Por eso, China surge como el socio ideal, ofreciendo algo que Occidente simplemente no da: soberanía en la cadena de suministro. Su modelo de exportación es brillante. No te imponen condiciones sobre cómo manejas tus asuntos internos. Es una transacción puramente estratégica y económica. Y va más allá de solo venderte el avión. Incluyen transferencias reales de tecnología. Ayudan a los países a construir sus propios centros de mantenimiento a nivel de depósito localmente. Capacitan a los ingenieros locales para que el país comprador sea autosuficiente. Te garantizan que si mañana hay un desacuerdo diplomático, tus defensas no se van a paralizar. Es un nivel de autonomía y respeto por la soberanía que el complejo industrial estadounidense no sabe ofrecer. Esto está reconfigurando por completo el mapa geopolítico.
Imagínate a una joven analista en el sudeste asiático, digamos que se llama Siti, trabajando en un observatorio estratégico. Ella está dibujando las nuevas líneas de suministro en un mapa digital, trazando la ruta de estos cazas desde China hasta el archipiélago indonesio. Y al hacer esos trazos, Siti entiende el peso de la historia. Sabe que esta decisión de Yakarta es la primera ficha de un dominó masivo. Ya no estamos en un mundo de bloques rígidos. Ahora las economías emergentes erigen socios basándose en la viabilidad económica y el respeto mutuo. Y el efecto dominó es real. Estamos viendo cómo países clave del sur global, como Egipto, Irán, Nigeria y Myanmar, están replicando exactamente este mismo modelo para protegerse de la coerción política occidental. Han convertido al J10E en el nuevo estándar de oro para el mundo no alineado. Es una fractura deliberada en el ecosistema global de defensa. Priorizan la modernización asequible en un entorno donde todas las partes realmente ganan. Entonces, para recapitular este análisis, el colapso de ese contrato multimillonario del F-15EX de Boeing no fue un incidente aislado o un simple error de ventas. Fue el resultado inevitable de una tormenta perfecta. Una industria occidental que se volvió económicamente insostenible y burocráticamente paralizada frente a un avance tecnológico oriental que simplemente invirtió la ventaja en el combate moderno, sumado a un rechazo absoluto a las condiciones políticas que Estados Unidos ata a sus ventas. Y la implicación más grave a largo plazo es la inmunidad sistémica que esto genera. Una vez que un país como Indonesia establece toda su red logística, su mantenimiento y el entrenamiento de sus pilotos basándose en estándares chinos, revertir ese proceso se vuelve financieramente imposible. Esto consolida un ecosistema de defensa completamente separado y autosuficiente, que va a dejar fuera a los proveedores occidentales de los mercados emergentes durante las próximas décadas.